Bien, en esta última parte de la clase vamos a realizar ejercicios de hipótesis, principalmente hipótesis sobre la media. También existen hipótesis sobre diferencia de medias, que lo vamos a ver en la próxima clase. En el día de hoy nos vamos a concentrar principalmente en lo que son las hipótesis sobre la media. Profe, Dígame. tengo una duda. Es que, como Amiga. usted dice que vamos a continuar la próxima clase y según el Sí, syllabus, la próxima clase tenemos el control y la siguiente ¿ya? la prueba y la siguiente la recuperativa. O sea, esta debiese ser la última clase. Ah, espera, sí, un momento, sí. Tienes razón, porque estamos en semana 13, próxima semana es semana 14 y después tenemos certamen, ya. La próxima sesión vamos a hacer, mitad de la clase va a ser hipótesis sobre sobre, incluso no sobre diferencia de medias, vamos a hacer clases sobre lo que es el p-value, es el p-valor, vamos a ver el concepto del p-valor, que creo yo que es lo más relevante para entrar al siguiente curso, que es de econometría. Hay un concepto estadístico que se llama p-valor, eso tenemos que revisarlo. Así que eso lo vamos a ver la próxima clase, eso lo vamos a ver en media hora, ¿ya? Lo más probable es que comencemos la clase a las 9:30, vemos el concepto de p-valor, ese concepto nos vamos a demorar media hora en revisarlo, y después realizamos el control número 3, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces nos vamos a concentrar solamente en dos y más de hipótesis sobre la media. El control tiene dos partes, tiene dos preguntas. Una pregunta está relacionada a los intervalos de confianza, esa es la pregunta 1, y la pregunta 2 a uno de los que vamos a realizar hoy día, ¿ya? Entonces es importante que vayan a la tutoría con Francisca para que vuelvan a revisar más ejercicios de hipótesis, que es lo que comenzamos a ver el día de hoy. Por lo tanto es uno y uno, ¿ya? Uno de intervalo y uno de hipótesis. Bien, vamos a revisar entonces esto. Entonces veamos acá. Este problema dice lo siguiente. Dice, la producción industrial diaria en una pequeña planta petroquímica registra en los últimos 35 días una producción promedio de 370 toneladas de productos petroquímicos y una desviación estándar de 18 toneladas. El gerente de la planta quiere probar con un nivel de significancia de 5% la hipótesis de que la producción diaria en su planta tiene una media de 365. ¿Ya? Muy parecido al ejercicio anterior. Por lo tanto, lo que plantea, digamos, este gerente es que él tiene una media de 365. ¿Ya? Tiene una media de 365. El gerente quiere probar con un nivel de que la hipótesis de producción tiene una media de 365. ¿Ya? Entonces, nosotros acá tenemos la siguiente, si se fijan, su declaración dice tiene, ¿ya? Tiene. Entonces, ese tiene nos está afirmando un valor. Nosotros podríamos indicar lo siguiente, podríamos decir que el promedio es igual a 365 y la hipótesis alternativa es que es distinto a 365. ¿Ya? ¿Qué es lo que manda acá abajo? En la hipótesis alternativa lo que yo quiero probar, porque fíjense que acá el gerente nos habla de que es mayor a un valor o menor que un valor. Habla de que él afirme una media de 365. Eso me sugiere a mí utilizar aquí mi hipótesis alternativa que sea distinto y que no utilicemos ni mayor ni menor. ¿Ya? Entonces, hipótesis nula nos queda como que la producción diaria es de 365 y la hipótesis alternativa es que la producción diaria es distinto de 365. Es decir, que puede ser más o puede ser menos
que 375 toneladas. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, paso número 1, identificación de hipótesis. Paso número 2, el nivel de significancia, que aquí nos dicen que es de un 5%. Paso número 3, el estadístico de prueba. ¿Ya? Estadístico de prueba. Estadístico de prueba. ¿Cuál vamos a utilizar? Un Z. ¿Por qué un Z? Primero porque nos damos cuenta de que la información que tenemos es de 35 días, ¿ya? De 35 días, por lo tanto es una población mayor que 30, es una población grande. Al estar frente a una población grande, donde además se conoce la desviación estándar, podemos utilizar este estadístico de prueba. Es decir, nosotros vamos a utilizar el estadístico de prueba Z, que es igual al promedio, menos mu sub 0, dividido por la desviación estándar, dividido por la raíz de n, que es el tamaño de prueba. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos, el promedio es este que está acá, el 370. No es lo que yo quiero probar, ¿ya? Es el promedio 370. Lo que yo quiero probar es el mu sub 0. Y ahí aparece el 365. Ese mu sub 0, recuerden, que es el valor que está bajo hipótesis. Entonces nos queda 370 menos 365 dividido por la desviación estándar, ¿cierto?, de la base. Es decir, nosotros teníamos la información de que en los últimos 35 días, ¿cierto?, el promedio fue 370 y la desviación estándar de 18. Esa es la desviación estándar que nosotros vamos a utilizar, 18. Y eso dividido por la raíz de n, donde n es 35. ¿Ya? Si hacemos ese cálculo, eso nos va a dar 1,643. Entonces este es el paso número 3, estadístico de prueba. ¿Ya? Tenemos nuestro estadístico de prueba. Entonces tenemos promedio menos mu sub 0, dividido por desviación estándar, dividido por raíz de n. ¿Ya? Luego el paso número 4 es determinar la regla de decisión considerando el alfa es de 5%. Como este alfa, como esta prueba es de 2 colas, fíjense que aquí el valor es distinto, yo voy a tener la siguiente criterio de decisión. Voy a tener 2 áreas de rechazo, una por aquí y una por aquí. Y aquí tengo alfa medio y aquí también tengo alfa medio. Por lo tanto, yo tengo que ir a buscar el Z, ¿ya? Tengo que ir a buscar el Z del acumulado que hay, y recuerden que esto es simétrico, que hay acumulado en cada una de esas colitas, ¿ya? Entonces yo tengo aquí alfa medio, si es 5%, aquí yo tengo 0,025 y aquí tengo 0,025. Si yo encuentro este valor de aquí, ¿ya? Si yo encuentro ese valor de ahí, automáticamente puedo duplicarlo acá, porque como es simétrica, este valor es menos z y el valor de allá es z. Por lo tanto, yo puedo encontrar el valor de 0,025, puedo buscar en mi tabla cuál es el z que hace que la probabilidad acumulada sea 0,025 y luego lo replico acá, o puedo buscar el valor que hace que esta probabilidad sea acumulada hasta este punto, y eso sería 1 menos 0,025. Entonces, si yo hago 1 menos 0,025, sería equivalente a buscar el z de 0,975. Entonces lo vamos a... ¿Salió? Vamos. Otra pregunta, profe, de 0,025, Ya. ¿dónde venía, perdón? Que me perdí.
Ya, viene del alfa medio. Del alfa medio, mira. Vamos a revisarlo. Nosotros tenemos un nivel de significancia del 5%. Entonces, cuando nosotros tenemos un criterio de dos colas, que ocurre cuando tenemos que el mu es distinto a un valor, tenemos dos colas y cada colita tiene aquí una probabilidad de alfa medio. Entonces aquí tenemos alfa medio, eso es igual al 5% dividido en 2, y eso nos da el 0,025. ¿Ya? Es decir, nos queda 0,05 dividido en 2, eso nos da el 0,025 que va acá. Entonces vamos a ir a buscar el numerito, ¿cierto?, de nuestra tabla, ¿qué valor nos da 0,025? Entonces, si vamos por acá y buscamos el 0,025, eso pasa en 0,025 por acá. Fíjense acá, en menos 1,96. Menos 1,96 nos da 0,025. Por lo tanto, ese valor crítico que está en la primera cola es 0, o sea, es menos 1,96. ¿Ya? 0,025. Por lo tanto, este valor que está ahí es menos 1,96. Como esto es simétrico, yo automáticamente puedo colocar aquí el valor de 1,96. ¿Ya? Yo encontré el Z de 0,025, que dijimos que esto es menos 1,6. ¿Ya? Y el Z acumulado a este punto, es decir, si yo busco el Z de 1 menos 0,025, que sería este Z de aquí, llamémosle a ese de ahí, llamémosle Z0, y a este de aquí llamémosle Z1. Z1 sería buscar el Z de 1 menos 0,025, porque sería el acumulado hasta este punto, es decir, yo estaría buscando el Z de 1 menos 0,025, estaría buscando el Z de 975. Eso es igual a menos Z de 0,025. Por eso que yo lo puedo colocar acá con el signo positivo. Si yo lo fuera a buscar a mi tabla, el valor 0,975, está acá en el 1,96 positivo. ¿Ya? Fíjense acá, 1,96 positivo me da 0,975. Entonces no es necesario que yo busque los dos valores, porque encontrando uno, encuentro el otro. ¿Ya? Fíjense que si yo voy a buscar acá 1,975, 0,975, eso coincide con el valor de 1,96. ¿Ya? Entonces nuestros puntos críticos son menos 1,96 y acá 1,96. La pregunta es ahora, nuestro estadístico de prueba, ¿dónde entra? ¿En área de aceptación o en área de rechazo? ¿Dónde entra el estadístico de prueba? El estadístico de prueba nuestro es 1,6. ¿Eso entra en área de rechazo o en área de aceptación? ¿Es 1,6 o menos 1,6? 1,6. 1,6. 100 mayores es correcto, ¿no? Entra en área de aceptación, ya, porque fíjate que el área de aceptación es el área que está blanca aquí. Es decir, el 1,6 está dentro
del menos 1,96 y el 1,96. Por lo tanto, entra en área de aceptación. ¿Ya? El 1,643, mi estadístico de prueba, entraría aquí, en área de aceptación. ¿Ya? Entra en área de aceptación. ¿Ya? Si hubiese caído fuera de esos rangos, si hubiese sido menor a menos 1,96, hubiese sido mayor a 1,96, estarías en área de rechazo. Por lo tanto, la conclusión es que no existe evidencia estadística para rechazar H0. No existe evidencia estadística. No existe evidencia estadística para rechazar H0. Por lo tanto, considerando un nivel de confianza del 95%, el promedio es 3,65. ¿Ya? Entonces, efectivamente, no existe evidencia de que esto no sea cierto. ¿Ya? ¿Se salió? ¿Se salió? ¿Ya? Entonces, vamos a ver el otro, que tiene como las mismas lógicas para ir. Finalmente, esto se convierte en una receta, es muy mecánico. Veamos este caso de la publicidad. Dice, una compañía de publicidad que elabora anuncios en televisión para población infantil realizó un estudio de 60 niños. Cuando ya el N es grande, nos damos cuenta al tiro de que vamos a utilizar Z. ¿Ya? Así que sabemos que podemos utilizar Z. Se realizó un estudio de 60 niños que habitan zonas urbanas cuyas edades son de 4 a 7 años. Esta observó que los niños ven televisión en promedio 25,5 horas a la semana. ¿Ya? Una investigación publicada por la Secretaría de Educación indica que los niños en ese intervalo de edad ven televisión 23,5 horas en promedio a la semana, con una desviación estándar poblacional de 6,1 horas. La compañía publicitaria deberá rechazar los resultados de la investigación de la Secretaría de Educación si desea con un nivel de significancia de un 5%. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Que la Secretaría de Educación dice que los niños ven 23,5 horas en promedio con una desviación estándar de 6,1. Pero una campaña publicitaria dice que es más, dice que es 25,5. ¿Ya? Está desafiando los números que propone, en este caso, la Secretaría de Educación. Lo está cuestionando. ¿Ya? Ellos dicen no. Ellos dicen que es más. ¿Ya? Ellos dicen que es más que 23,5, ¿cierto? Ellos están proponiendo que es 25,5. Entonces, dice, una investigación publicada por la Secretaría de Educación indica que los niños en ese intervalo ven la televisión 23,5 horas en promedio. ¿Ya? El 23,5 es el supuesto de la población. ¿Ya? De la población. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? En este caso, queremos probar que es mayor que 23,5. Ya queremos probar que esta cosa es mayor que 23,5. Pero yo les dije que en hipótesis nula podemos colocar signos de mayor o menor. Solamente utilizamos el valor acá, siempre tiene que ser igual. Entonces queremos probar. ¿Se salió? Ya. Queremos probar que el promedio es mayor que 23,5
y la hipótesis nula, y aquí, si bien tiene que estar el signo igual, nosotros podríamos tener menor igual, ¿ya? También podríamos tener menor igual igual, pero vamos a colocar que ¿ya? El igual nunca puede estar en la hipótesis alternativa, ¿ya? En la hipótesis nula, nosotros podemos tener igual siempre, al menos igual, pero en este caso podemos utilizar menor o igual que 23. Donde nunca podemos tener el signo igual es en la alternativa. Por lo tanto, eso es lo que queremos probar. Queremos probar que los niños ven más de 23,5 horas de televisión a la semana, y nuestra hipótesis nula sería que los niños ven televisión 23,5 o menos. Entonces queremos probar si es que tiene razón la agencia de publicidad, que dice que es más, ¿ya? La agencia de publicidad apuesta por H1, ¿ya? Veamos si es que eso es cierto o no. El nivel de significancia, entonces esta sería la hipótesis nula. El nivel de significancia lo tenemos, 0,05, ¿ya? 5%. Y lo tercero es construir nuestro estadístico de prueba. Nuestro estadístico de prueba, nosotros conocemos los datos poblacionales, que son los datos que obtuvo la Secretaría de Educación. Entonces, nosotros para calcular Z, tenemos que, vamos a calcular promedio, menos mu sub 0, dividido por la desviación estándar, y eso dividido por la raíz de n. Entonces vamos a tener que nuestro Z es el promedio 25,5. ¿Salió, profe? Gracias. Ya, es 25,5, que es el desafiante, ¿cierto? 25,5 menos el mu sub 0, que es lo que está bajo hipótesis, dividido por la desviación estándar, está ahí, 6,1, dividido por la raíz de n, que son los 60 niños. ¿Ya? Fíjense que el sigma, o la desviación estándar, corresponde, ¿ya?, a los datos base. En este caso son la Secretaría de Educación, que dice que el promedio es de 23,5 y la desviación estándar 6,1. Esa es la que se usa, ¿ya? Y el n es la muestra que yo estoy utilizando para contrastar esa hipótesis, ¿ya? Este valor nos da 2,539. Entonces ahora tenemos que obtener nuestra tabla de criterio de decisión, ¿ya? Que va a ser una distribución normal. Como este es mayor, fíjense que aquí tiene el signo mayor, entonces de una sola cola. Es de una sola cola, y en ese alfa tenemos un 5%. Por lo tanto, el Z que yo tengo que buscar ahí es el Z de 1,0,05. ¿Por qué 1,05? Porque yo necesito el Z acumulado, que es lo que me entrega mi tabla, ¿ya? Es lo que está ahí. Entonces tengo que buscar el Z de 0,95. Y ese Z lo hemos buscado varias veces, y el valor de ese Z es 1,65. El valor de ese Z, 1,65. Entonces, si vemos, el estadístico de prueba es mayor a nuestro nivel crítico. 2,5 es mayor que 1,6, ¿ya? Por lo tanto, se encuentra en área de rechazo, por lo tanto, la compañía publicitaria deberá rechazar los resultados de la investigación de la Secretaría de Educación, ¿ya? Se rechazan, ¿ya?
Por lo tanto, existe evidencia estadística de que el número de horas promedio que estos niños ven televisión es mayor. ¿Ya? O sea, tenía razón la compañía publicitaria. ¿Ya? Con base estadística es capaz de demostrar de que los niños ven más de 23,5 horas. ¿Ya? ¿Eso cómo lo pudo hacer? Porque hace un test de hipótesis, el cual está rechazando la hipótesis nula. ¿Ya? Está rechazando que el promedio sea menor que 23,5, menor o igual que 23,5. Por lo tanto, si yo rechazo, existe evidencia estadística de que el promedio es mayor que 23,5 horas con un nivel de confianza del 95%. Ahora, ese nivel de significancia podría ser otro. Imaginemos que existe otra pregunta en el control, donde el Z que nos piden, o el nivel de significancia, consideremos un nivel de significancia del 20%. ¿Ya? Nivel de significancia del 20%. Por lo tanto, eso que está acumulado ahí sería el 20%, y yo necesito encontrar el Z que está acá. Ese Z tendría que ser el Z de 1 menos 0,2. Es decir, tendría que buscar el Z de 0,8. ¿Cuál es el valor que me entrega que la probabilidad acumulada sea de un 80%? Entonces voy a tener que ir a mi tabla normal y buscar qué Z me entrega el valor 0,8. Entonces vamos a nuestra tabla y el valor 0,8 está como por aquí. Está como entre el 0,84, está como entre el 0,84 y el 0,85. Vamos a colocar 0,85. 0,85. ¿Ya? Ese es el Z de 0,8, 0,85. Por lo tanto, con un 20% de significancia, 40% de nivel de confianza, se sigue rechazando la hipótesis nula, porque fíjense que el 2,5 es mayor que el 0,85. ¿Ya? Por lo tanto, a ese nivel de significancia se rechaza. ¿Ya? Se sigue rechazando. Alguien podría haber dicho, y si usamos el nivel de significancia del 1%, veamos qué ocurre. Si utilizamos un nivel de significancia del 1%, significa que yo tengo que buscar el Z de 1 menos 0,01. Es decir, tendría que buscar el Z de 0,99. El Z de 0,99 está aquí, en el 2,33. En el 2,33. En el 2,33 está el 0,99. 2,33. Entonces, con un 99% de confianza, fíjense que el estadístico de pruebas todavía es mayor, es 2,5. Por lo tanto, considerando un nivel de confianza del 99%, se sigue rechazando nuestra hipótesis nula. ¿Ya? Profe, se salió. Ahí sí. Ya, ahí vuelve. Ya, esa es la mecánica. Ya, buscar este Z. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero donde vamos a utilizar el no Z, sino que vamos a utilizar TStudent. ¿Ya? Vamos a utilizar la TStudent porque nos vamos a dar cuenta que los datos la muestra es muy pequeña. ¿Ya? Hay una muestra ahí de 12 estudiantes. Por lo tanto, muestras pequeñas, tenemos que utilizar TStudent. Dice, la rectoría de una universidad pública quiere determinar la calidad del servicio de su cafetería central
para compararla con los niveles de calidad de otras universidades públicas. Según la última clasificación de la Asociación de Universidades Públicas, una calificación promedio superior de 7 indica una calidad superior en los servicios de una cafetería universitaria. La universidad toma una muestra de 2 estudiantes que califican ese servicio, los cuales son los números que están ahí. 7, 9, 9, 8, 7, 8, 6, 7, 7, 9, 8 y 8. Se supone que las calificaciones de calidad en el servicio de la cafetería para la población universitaria de esta universidad se pueden aproximar con una distribución de probabilidad normal. Se podría afirmar que esta cafetería ofrece un servicio superior si el nivel de significancia deseado para la prueba es de un 5%. Entonces, acá ¿qué ocurre? Que si tenemos un promedio mayor que 7, significa que estamos en una cafetería de calidad superior. Y si es menor o igual que 7, estaríamos en una calidad menor, ¿ya? Entonces queremos probar si es que la cafetería de esta universidad está sobre 7, ¿ya? Eso es lo que queremos probar. Entonces, primero, las hipótesis. Lo que queremos probar es que nuestro promedio es mayor que 7. La hipótesis base nula es que mu puede ser menor o igual que 7. Eso es lo que queremos probar, ¿ya? Vamos a utilizar un nivel de significancia del 5% y tenemos que construir nuestro estadístico de prueba. Pero ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, que la muestra es muy pequeña, solamente de 12 estudiantes, por lo tanto tenemos que utilizar el estadístico T-Student. El estadístico T-Student tiene la misma estructura, ¿ya? Es promedio menos el mu sub 0, dividido por la desviación estándar, dividido por la raíz de n. Entonces, si reemplazamos, necesitamos el promedio de la muestra, ¿ya? Necesitamos calcular el promedio de la muestra. Y necesitamos obtener también la desviación estándar de la muestra. Entonces, tendríamos que hacer ese cálculo, tomar la muestra que está acá. Ya, tendríamos que calcular el promedio de esos números. Y el promedio de esos números es 7,75. ¿Ya? Y la desviación estándar de esa muestra es 0,965. Entonces aquí hay que recordar algo que tiene que ver con la fórmula. ¿Se soltó? Ya, dame un segundo. La fórmula de desviación estándar muestral, que se la voy a colocar acá. Ya, la desviación estándar muestral se calcula de la siguiente manera. S es igual a la suma de cada observación menos el promedio al cuadrado dividido por n-1 y todo eso en raíz. ¿Ya? Ese cálculo me da el valor de 0,965. ¿Ya? Y la desviación y el promedio, ustedes ya saben, se suman todos los valores y se divide por el tamaño de la muestra, que son 12 estudiantes. Entonces ahora sí podemos reemplazar, ¿ya? Podemos reemplazar en nuestro estadístico de prueba el promedio de la muestra, 7,75, menos mu sub 0, que es 7. Mu sub 0 siempre es el que está bajo hipótesis, no se olviden de eso. La desviación estándar de la muestra, dado, ¿por qué la desviación estándar de la muestra? Porque no tenemos datos de la población, ¿ya? Cuando no tenemos datos de la población, nosotros utilizamos esta aproximación que va a ser la desviación estándar de la muestra.
Entonces eso lo usamos en la t-student. Y esto sería 0,965 dividido por la raíz de la muestra, que es 12. Por lo tanto, tenemos un estadístico de prueba de, si calculamos eso, es que toma un valor de 2,692. Y ahora viene que lo diferente, ¿cierto? Porque el criterio de decisión ahora es una t-student. ¿Ya? Una t-student, que va a ser solamente el mismo criterio, como acá tenemos que es mayor, ¿ya? Como es mayor, estamos hablando de la cola derecha. Entonces tenemos que ir a buscar ese valor para una t-student, que va a tener dos parámetros. Uno, que es el alfa, que ya lo sabemos, 0,05, y el otro parámetro es los grados de libertad. Y los grados de libertad son n-1, ¿ya? n-1. Es decir, n-1 toma el valor de 11, ¿ya? Toma el valor de 11. n-1 toma el valor de 11. Entonces vamos a ir a una tabla t-student y vamos a buscar alfa 0,05 y 11 grados de libertad. Entonces, ahora fíjense que la tabla fíjense acá, en Z, cuando nosotros buscábamos el Z, ese valor Z nos muestra el acumulado desde aquí hasta acá, todo el área churada, nos muestra ese acumulado. Pero la t-student está al revés, nos muestra el área acumulada hacia el lado derecho. Entonces, cuando yo vengo acá a buscar mi T de 11 grados de libertad, ¿ya? 11 grados de libertad, y con alfa 0,05, si yo cruzo eso, el 0,005 está ahí. 0,005, no, a ver, 0,0. Se quedó pegado. ¿Se quedó pegado? Ya, ahí lo ven. ¿Está? Ahí sí. Sí, profe. Ya, entonces tenemos 11 grados de libertad con alfa 0,05, eso nos da un valor de 1,796. Ya, fíjense. Alfa 0,05 con 11 grados de libertad nos da un valor de 1,796. Por lo tanto, ese valor, fíjense que está aquí, está justo para la cola derecha, entonces es el que yo voy a colocar acá. Entonces, ese valor, nivel crítico, va a ser el 1,796. ¿Ya? 1,796. Por lo tanto, nuestro estadístico de prueba es mayor que el nivel crítico. Por lo tanto, si es mayor que el nivel crítico, existe evidencia para rechazar H0 y podemos concluir entonces que el servicio de calidad de esta institución es superior porque el promedio es mayor que 7 y eso lo podemos afirmar con un nivel 95% de confianza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le mostraba esa tabla de student? Porque si esto hubiese sido una prueba al revés, es decir, si hubiese sido de cola izquierda, es decir, si hubiésemos dicho que mu es menor que 7, por ejemplo, o menor que un valor, esa es una prueba de cola izquierda. Y en ese caso, si hubiésemos calculado el t también es una función simétrica, entonces en vez de haber sido 1,796, acá hubiese sido menos 1,796. ¿Ya? Si hubiese sido el signo acá al revés, esto es de cola izquierda, y por lo tanto el valor hubiese sido menos 1,796. Es decir, yo busco el t de alfa 0,05, los grados de libertad, pero
en este sector, ¿ya? En esta mitad, en el lado izquierdo, el valor toma un valor negativo. ¿Ya? ¿Me salió? Ya. Bien, estos ejercicios yo se los voy a dejar, digamos, en un formato de tipo Word, para que tengan una mejor comprensión. Y esos son los casos que hay, ¿ya? Son los casos que hay. El único caso, creo que vimos todos los casos, creo que vimos ejercicios de cola derecha, de 2 colas. De todas maneras, le voy a pedir a Francisca que le haga un ejercicio donde se tome solo la cola izquierda. Entonces tienen que saber aplicar bien las tablas, principalmente en el último certamen y en el último control. Hay que tener dominio de la búsqueda de los valores Z y dominio de la búsqueda de los valores T, ¿ya? Que van a permitir encontrar los niveles críticos. Y luego con el estadístico de prueba y teniendo los niveles críticos, yo tomo decisión si se rechazan las hipótesis nulas o se aceptan, ¿ya? Entonces, como les digo, esto tiene mucha relevancia en investigación de mercado, ¿ya? Porque a partir de pequeñas muestras se van a empezar a tomar decisiones, ¿ya? Así que dentro de la estadística yo creo que es súper relevante para un ingeniero comercial que le gusta el marketing, entender bien qué son las hipótesis. Vamos a dejar hasta acá los ejercicios.